Bueno, a mi edad yo he escrito tantas cosas que es una tentación llegar y leer y nada más, pero no es lo que me interesa. Lo que me interesa es poder conversar con ustedes, tocar los temas más relevantes. Y así que les pido muy informalmente que interrumpan lo que quieran, pregunten lo que quieran y, y yo les trataré de explicar lo que he pensado durante tantos años, porque yo comencé la vida académica en ciencias sociales el año 71 y, y me retiré en 2016 porque tuve un accidente encefálico y entonces tuve obligado que retirarme de la universidad. Le decía a José Ignacio que al comienzo fue re complicado porque no sabía ni cómo se escribía. Mi mujer, que es una santa persona, me enseñó ella a leer otra vez y a pensar otra vez. Y, y de repente el switch del disco duro se encendió y llega un día a la casa y me pidió que estaba leyendo un texto del Papa Juan Pablo II en alemán. Entonces dijo, ya está. Te mejoraste, no voy a hacer. Así que así fue todo esto. Pero bueno, primero para ubicarme un poco en la materia y cosas que podamos conversar. Yo nací el año 48, o sea, soy hijo de la posguerra, de la inmediata posguerra. Para que tengan ustedes una idea, bueno, el 48 pasaron muchas cosas. Se firmó la Declaración de los Derechos Humanos. Uno de los elementos jurídicos más importantes fue la promulgación de la nueva Constitución alemana, que entre otras cosas creó el Tribunal Constitucional para precaver situaciones futuras, digamos, desde el punto de vista jurídico. Y en fin, hay una serie de importantes hechos. Y uno de ellos en América Latina y para las ciencias sociales fue muy importante. El año 49, Raúl Prebisch se hizo cargo de la CEPAL, que fue recién creada a partir del 45. Hubo CEPAL, digamos así, o sea, no solo CEPAL, sino de América Latina, sino que hubo para África, para Europa. Y entonces se formaron centros de formación y reflexión social en todas partes del mundo. Y aquí en Chile, por influencia de Raúl Prebisch, se creó la CEPAL, que en cierto sentido uno puede decir hasta la llegada de los Chicago Boys, dominó sin contrapeso todo el panorama de las ciencias sociales de la inmediata posguerra, digamos, hasta fines de los 70. Y por lo tanto, la cuestión que se planteó y que recogimos mucho era si acaso las ciencias sociales podían seguir pensando América Latina desde la propia tradición cultural latinoamericana o tenían que acomodarse más bien al modelo universal que se impuso en la posguerra. Y naturalmente esta tendencia fue la mayoritaria.
y prácticamente casi todas las políticas públicas, y me refiero no solo a políticas económicas, sino que también políticas sociales, sindicalizaciones y las políticas tan importantes que ahora las estamos viendo más que nunca en su importancia, demográfica, o sea, relativa a la fertilidad y a la población. Todo eso comenzó en la CEPAL y se fue desarrollando a partir de los parámetros cepalianos. Y entonces quedaba la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la cultura latinoamericana? Me contaba José Ignacio que habían tenido recién una charla sobre Gonzalo Vial y sobre Jaime Izaguirre. ¿Qué tenían que ver Gonzalo Vial y Jaime Izaguirre con la CEPAL? Nada. Era como gente de otro planeta, digamos. Bueno, y a mí me tocó justamente la transición entre ser de este planeta y de otro planeta y pelear a nivel de las ciencias sociales por la necesidad urgente de pensarlo desde nosotros mismos, desde nuestra historia, y no desde la historia que nos imponía la ideología especialmente ilustrada, digamos, sea de la Revolución Francesa, sea la norteamericana, que nos imponía una visión que era completamente ajena a nuestra tradición histórica. Y justamente recuerdo que uno de los primeros cursos que me interesó fue el meditar sobre los pensadores del siglo XIX latinoamericano, desde Bolívar en adelante. O sea, nosotros tenemos historia desde historia intelectual, digamos, reflejada desde Bolívar en adelante. Y me di cuenta de que el modelo que se había impuesto en el siglo XIX cambió después drásticamente con el cambio de hegemonía política a comienzos del siglo. Se creó un revisionismo histórico latinoamericano cuyo cabeza, digamos así, fue en Uruguay José Enrique Rodó con su famoso libro del Ariel. Entonces, hay una historia de ensayo y de interpretaciones del siglo XIX y hay una historia de ensayo e interpretaciones del siglo XX. Ahora, en la mayor parte de nuestros autores permanece todavía el siglo XIX, por desgracia. Entre ellos, yo discrepé, me permití discrepar de uno de los grandes y que yo admiro, pero profundamente admiraba, que era don Mario Góngora. Pero don Mario tenía la tesis de que el Estado, o sea, la sociedad chilena, la había formado el Estado chileno y concretamente las guerras. O sea, la guerra con la Confederación Perú-Boliviana y después la guerra del Pacífico. Entonces, para alguien que había leído a Izaguirre, que le pongan la historia primero como historia del Estado y a partir del siglo XIX, era bastante incómodo, por decirlo menos,
Y de hecho después siguió imponiéndose esa misma historia. El que continuó en el siglo XX, la tesis de Góngora, fue eh, Alberto Edward, con la fronda aristocrática. Y en ambos casos, Edwards y Góngora ven la figura de Portales como el fundador no solo de la República, que eso lo admitiría cualquiera, sino que los forjadores de la nacionalidad chilena. Yo, por el contrario, seguí más bien la tradición de Eizaguirre, de que la sociedad chilena se formó en la colonia, o sea, bastantes siglos antes de la independencia y de las tesis especialmente de Sarmiento, de Facundo, y posteriormente las tesis del siglo XX. Y entonces, bueno, ustedes saben que Jaime Eizaguirre se inspiró mucho en Ramiro de Maeztu para escribir una intrahistoria latinoamericana, o hispanoamericana más bien dicho, no latinoamericana, hispanoamericana desde la colonia. Y desde ese punto de vista yo seguí esa misma línea, ahora no como historiador, porque yo no soy historiador, sino que desde el punto de vista sociológico, porque la cuestión es cómo se forma la sociedad, quién forma la sociedad. Y la sociedad la forma el Estado. Gran discusión a propósito de las convenciones constituyentes de este año, ¿no es cierto? Y nosotros los sociólogos, a diferencia de los juristas, tenemos la más absoluta convicción de que la sociedad es anterior a los ordenamientos jurídicos. O sea, el pacto que forma la sociedad tiene que ver con la familia, con el intercambio económico, con el linaje, digamos, y en el plano más espiritual, con la cultura y la simbología de los distintos pueblos, y no con el Estado y su afán de encasillar la sociedad dentro de parámetros jurídicos. Ahora uno entiende como sociólogo que en el siglo XX, o sea, en el siglo XIX, hayan habido tanto juristas como Andrés Bello, en el caso nuestro, con el interés de codificar la ley, ¿no es cierto? El autor del Código Civil y trató de hacer, sin embargo, no una copia, sino que de recoger cuestiones que venían desde la tradición romana. Pero uno entiende que haya gente que quiera hacer constituciones políticas, que quiera hacer constituciones civiles, en este caso el Código de Derecho Civil, pero se da cuenta que la sociedad es anterior. Y de hecho, a propósito de nuestras discusiones constitucionales, varias de las constituciones originales chilenas quedaron obsoletas, como la Constitución Federal, que quedó completamente obsoleta hasta que se logró imponer la portaliana en el 33. Entonces, hay ahí un problema de perspectiva, digamos así. ¿Hasta qué punto, cuando uno habla de América Latina, quiere llegar al núcleo de lo latinoamericano, al fondo, o simplemente es
una categoría, lo latinoamericano, para clasificar los hechos de una determinada manera. La CEPAL, y es natural que haya sido así, porque no es una escuela de pensamiento, sino que era un organismo internacional, lo que quiso fue homologizar y homogeneizar lo más posible las categorías con que veíamos América Latina: empleo, inversión pública y privada, las cuestiones del desarrollo, de la urbanización y el desarrollo sustentable en las distintas regiones. Pero casi nada se preocupó de ver la historia profunda de nuestros países. Hubo en Chile una persona que trató de hacer eso dentro de la CEPAL, que se llamaba don José Medina Echeverría, que él, español de origen, quiso recoger las tradiciones como las tradiciones comunales o de comunero en los reinos españoles se habían trasladado también a suelo chileno, a suelo latinoamericano. Pero fue la excepción. La mayor parte se guió por el modelo económico. Y por eso es que desde la CEPAL hasta el presente, los economistas han llevado la voz cantante de la interpretación de los hechos sociales de la mejor manera que ellos estimaron conveniente para la inserción de América Latina en el concierto mundial. Pero al olvidarse de la historia o de la intrahistoria, se olvidan muchas cosas. Desde luego se olvida y se olvidó durante tantos tiempos las culturas de nuestros pueblos originarios. Enseguida se olvidó la cultura, lo que llamamos en sociología el barroco latinoamericano, el barroco, un movimiento, digamos, que toma todo el siglo XVII europeo, que tiene enormes efectos en América Latina. Se olvidó que lo que era el barroco, la CEPAL no tenía ojos para mirar eso. Y lo que también era muy notable, que no tenía ojos para mirar la tradición cristiana de América Latina. Podía entender el cristianismo como la libertad de la iglesia y a partir, como en el caso nuestro, del año 25 en adelante, suponer la distinción de iglesia y Estado, pero sin entrar a fondo en las cuestiones teológicas que estaban involucradas en un lado y otro. Ahora, como ocurre cuando hay una tendencia de un lado, surge inmediatamente del otro lado algo que le intentan contrarrestar. Y yo tengo personalmente, y esa es mi opinión personalísima, por uno de los más grandes intelectuales católicos chilenos de fines del XIX, comienzo del XX, a don Joaquín Larraín Gandarilla, que fue el rector de la Universidad Católica, primer rector, que, entre paréntesis, él era candidato a arzobispo de Santiago, porque tenía
enormes atributos para eso, pero estábamos en el gobierno de Domingo de Santa María, que se rompió relaciones con el Vaticano y entonces no aceptó a don Joaquín Larraín y por eso pusieron a don Mariano Casanova a cargo del arzobispado de Santiago, y Joaquín Larraín quedó a cargo de hacer la Universidad Católica y de reformar el seminario, entre otras cosas. El seminario mayor es obra de Joaquín Larraín. Y él se unió ahí con otros grandes intelectuales católicos, como don Cifuentes o Walker Martínez, y formó un grupo humano, laico, teológico, de nivel y de proporciones aquí en Chile. Entonces, con esto les digo, lo primero que habría que revisar, y que fue mi caso, revisar la infrahistoria latinoamericana, la historia profunda, y tanto eso en el plano religioso como en el plano simbólico, como en el plano de la convivencia entre los grupos sociales en sus más variadas actividades. Ahora, ¿qué me encontré yo personalmente en el núcleo de América Latina? Lo que hasta ahora le he dicho se ha llamado el barroco. ¿Y qué es el barroco? El barroco es un intento, el primer intento moderno, de crear una nueva relación entre la palabra escrita y la oralidad. ¿Qué ocurrió? ¿No es cierto? Que uno de los hitos que formó lo que llamamos el mundo moderno fue la invención de la imprenta. La galaxia Gutenberg, como la llamó Marshall McLuhan. La galaxia Gutenberg, que no es que haya puesto por escrito los textos que habían, porque eso obviamente lo hacían los monjes, los copistas, sino que generalizó el uso de la lengua escrita y en lugar de hacerla discutir, por decir así, o pelear con la tradición oral, intentó juntarla. El ejemplo más elocuente para mí, que lo repito una y otra vez, es Cervantes con el Quijote y Sancho Panza. El Quijote es un señor que ve el mundo a través de los libros y de los libros de caballería. Tan separado el libro del mundo que los vecinos estiman que es un loco y le quieren quemar la biblioteca. Pero al lado del Quijote está Sancho Panza, que es la tradición popular de la oralidad, de los decires. Sancho Panza siempre no inventa ninguna fórmula crítica de sino que simplemente repite lo que ha escuchado durante siglos o durante generaciones a las distintas personas que convivían con él. Y entonces el genio de Cervantes es que logra crear
no una contraposición, sino que dos personajes que siendo contrapuestos, sin embargo, se aprecian recíprocamente, se respetan recíprocamente y a tal punto viven en conjunto que al final, ¿no es cierto?, cuando se separa Sancho del Quijote, el Quijote se muere. O sea, la raíz de la tradición oral se secó y quedó unas letras muertas. Pero durante la vigencia de la vida de Sancho Panza, se logra esta convergencia o esta vivencia. Lo mismo encuentra uno en la pintura, por ejemplo, en Velázquez. No sé si ustedes han visto cuadros de Velázquez en que aparece siempre el bufón, que es un personaje minúsculo, un diablito, digamos así, deshecho, deforme, pero con una inteligencia en la mirada que Velázquez lo hace magistralmente, al lado del retrato del rey que va arriba del caballo, que está mirando como un imbécil a lo lejos, así, sin mirar, o sea, mira sin mirar, mientras el paje le pone toda la inteligencia, la picardía a la mirada de Velázquez.